Buenas. No tenía otra idea para la introducción en el día de hoy, ya pensaré cosas mejores. Bien, vamos a ir con el último vídeo de noticias del mes de enero. Un mes de enero que la verdad que en cuanto a lanzamiento de videojuegos ha sido relativamente flojo. Generalmente enero suele ser un mes discreto. En cuanto a noticias generales sí que ha habido cosas bastante importantes, pero afrontamos ahora, en apenas un rato, como quien dice, un mes de febrero absolutamente demoledor en cuanto a videojuegos, en cuanto a nuevos lanzamientos, en cuanto a eventos en sí, aparte del mogollón de noticias que todavía están por caer. Todo ello lo vamos a ver en este canal, por supuesto. De hecho, en el próximo vídeo pretendo hacer un repaso sobre todo lo que tenemos por delante y especialmente hacer hincapié en algunos videojuegos que la gente no está teniendo en cuenta, porque todo el mundo piensa en febrero y a lo mejor pues dice, mira, eso es el mes de Resident Evil. Hay mucho más allá de eso y lo trataremos aquí. Por cierto, antes de comenzar con las noticias que tenemos en el día de hoy, muchas gracias por todas las compras que habéis hecho durante el mes de enero, que sé que es un mes bastante complicado para realizar gastos después de las navidades y todo eso. Y me refiero a las compras que hacéis a través del enlace de la descripción. Muchísimas gracias a todos. Pero bueno, vamos al lío. Arrancamos comentando un tema del que hablamos hace muy poquito, precisamente sobre la censura que tenía Dispatch en Nintendo Switch. Ya sabéis que este videojuego, cuando se lanza para PC y para PlayStation 5, no tenía ninguna clase de censura salvo que tú mismo la quisieras activar, o salvo que en este caso vivieras en Japón. Una sociedad un poco peculiar sobre el tipo de cosas que censura y las que no, pero bueno, dejando a un lado todo eso, en Nintendo Switch 2 no tenías el filtro para jugar de una manera natural, para jugar a la versión sin censura, y eso pues ha cabreado mucho a la gente. El estudio apuntaba directamente a las normativas internas de Nintendo. Y Nintendo, cuando ha sido preguntada acerca de todo esto, básicamente ha tirado balones fuera, diciéndoos que ellos no modifican los videojuegos de los demás. Claro, aquí hay que decir que Nintendo no miente, en el sentido de que Nintendo directamente no modifica nada. Ellos te ponen unas directrices y tú tienes que cumplirlas si quieres vender en su tienda. Pues el estudio en las últimas horas ha comentado lo siguiente, cito: ya estamos trabajando con Nintendo en un camino a seguir. Si bien no podemos hacer ninguna promesa específica todavía, estamos seguros de que podemos impulsar una actualización para abordar al menos parte del contenido censurado. Me adelantaré ahora y diré que en el tiempo de desarrollo y el proceso de envío a la consola estamos hablando de semanas, no de días. Vamos, que van a quitar o van a intentar al menos quitar gran parte de la censura que tiene este videojuego. Invito a leer entre líneas, el estudio vuelve a señalar a Nintendo y van a trabajar con ellos para ver si pueden quitar la censura en una gran parte de ese contenido. No hablan ni siquiera de todo el contenido, con lo cual pues aquí la polémica va a seguir hasta que no quiten la censura al completo. Pero bueno, algo es algo, los pasos se están dando y los jugadores con esto pues vamos ganando. Bueno, y ahora vamos con el verdadero terremoto que hubo durante el día de ayer, y este tiene que ver con Google y su nueva inteligencia artificial que genera videojuegos completos. Ojo, se llama Genie. Se presentó este proyecto y ya pues había algunas imágenes en movimientos de varios videojuegos que la verdad lucían espantosos, en el sentido de que era una cosa altamente genérica, con escenarios deformados, básicamente todo eran copias y plagios de GTA, de yo que sé, de Zelda. Había pues un montón de videojuegos que tú decías, aquí la parte artística no existe, simplemente son programas que te generan un videojuego cogiendo cosas de otros videojuegos y con muchísimas fallas de rendimiento, etcétera, etcétera, pero ese no es el caso, que alguno ayer se me enfadó simplemente por decir que era una cutrez todo lo que se había publicado. Sé que son los primeros pasos, pero no deja de ser cutre. Bien, dicho esto, es un sistema de inteligencia artificial un poco diferente a lo que hemos conocido hasta la fecha, porque de momento veíamos mucho vídeo conceptual sobre cómo podría ser un videojuego hecho con inteligencia artificial, pero es que ahora vamos un paso más adelante. Ahora estamos hablando de un programa que te genera un videojuego completo, con mecánicas y con otra serie de rollos, y que además va aprendiendo. Es decir, el videojuego genera en tiempo real todo lo que está sucediendo en ese mundo, con lo cual incluso eso le puede dar mayor dinamismo,
de movimiento a la situación, le puede dar muchísimas más posibilidades que un desarrollo hecho a mano. Pero eso obviamente estamos hablando de un largo plazo, no las cosas cutres que vimos en el día de ayer. Y esto pues obviamente ha cabreado mucho a cierta parte de la industria y la bolsa lo ha pagado muy caro, porque sí, las últimas horas han sido duras. En las últimas horas hemos visto como por ejemplo llegó a desplomarse en bolsa ni más ni menos que Take-Two, la gente que tiene detrás a GTA. Entre otras licencias de videojuegos, por supuesto. Algunas compañías que en este caso llevan motores gráficos como por ejemplo Unity o véase incluso el caso de Roblox. Pero bueno, en resumidas cuentas, la industria del videojuego está temblando. Incluso los desarrolladores de Cyberpunk 2077 han caído en bolsa de una manera estrepitosa. ¿Y todo ello a qué se debe? Pues precisamente a que los inversores están viendo que la inteligencia artificial esta puede cobrar un peso bastante específico en la industria y han llevado su dinero rápidamente ahí. ¿Por qué? Pues porque si lo hacen en el futuro, invertir en esa compañía les va a salir mucho más caro. Obviamente eso es un valor creciente a lo largo del tiempo y esta gente lo único que hace es anticiparse a la jugada de lo que pueda suceder. Pero sobre esto también tengo que comentar otra cosa aparte. Bien, dicho esto, aclarado el punto de la información, ahora vamos un poco a la reflexión y a la opinión. La inteligencia artificial no es mala. Yo sé que las redes sociales a día de hoy están muy polarizadas. Todo es blanco o negro, todo es rojo o azul, o estás en un bando o estás en el otro. La gente a día de hoy ha hecho que los grises desaparezcan de la ecuación. Es mentalidad siglo XXI. A favor o en contra, guerra de guerrillas. La inteligencia artificial, vuelvo a decirlo, no es mala. Su mal uso sí. Es como hablar de motores gráficos. Hay motores gráficos que pueden ser muy buenos, pero tienes que saber utilizarlos. Si los usas mal, pues obviamente puede decir el motor gráfico ese es una porquería. No, son cosas completamente distintas. Diferentes que tenga sus limitaciones y tal, pero hay que saber darle uso a las cosas. Eso también aplica a la inteligencia artificial. Hay gente que por alguna razón a día de hoy se piensa que los videojuegos tal y como se hacían hasta hace 10 años era exactamente la misma fórmula que se utilizaba hace 20 o hace 30. No, lo siento mucho. Hace 20 años de por sí los videojuegos ya avanzaron muchísimo y agilizaron ciertos procesos de desarrollo que antes necesitaban de más gente. Hubo muchos recortes en la industria del videojuego a principios de los 2000 porque se generaron una serie de tecnologías que facilitaban hacer, por ejemplo, las 3 dimensiones. Hace mucho tiempo para eso, a mediados de los 90, necesitabas estudios enormes y necesitabas a muchísima gente porque todo se tenía que hacer a mano. Pues aparecieron tecnologías que quitaron esos puestos de trabajo para facilitar esos desarrollos. ¿La gente se quejó? No, porque es avance y el avance tecnológico, lo siento mucho, yo no voy a estar en su contra. A mí me ayuda y a vosotros os ayuda en el momento en el que no tenéis que enviar una carta por correo, sino simplemente mandar un mensaje de texto por el móvil. Es así de sencillo, así funciona la vida y así funciona el avance tecnológico. El problema que yo veo aquí es que hay muchas empresas de videojuegos que son muy perras, que son muy vagas y que son muy ratas, y eso es realmente lo único que puedo llegar a temer, que en lugar de decir oye mira, vamos a contratar unos actores de doblaje, vamos a poner aquí la típica voz genérica de inteligencia artificial. Eso ya lo hemos visto en algún videojuego y es penoso y lamentable, pero simplemente porque esa tecnología todavía no da tanto de sí. En el momento en el que dé y ciertos actores estén de acuerdo, pues ya se verá. Pero la cuestión es esa, una cosa es el mal uso y otra cosa es que eso sea malo en sí mismo. No, para mí de hecho es un sueño. Para mí de hecho poder escribir un texto y que eso me genere una película o un videojuego, yo de niño soñaba con que eso sucediera en algún momento y ahora lo estamos hasta normalizando. A mí es que lo dicho, la preocupación la llevo más por la mentalidad de la gente real que por la inteligencia artificial. Aparcamos aquí este tema y vamos a hablar de otra cosa. Ya tendremos tiempo largo y tendido para comentar sobre la inteligencia artificial porque esto no ha hecho más que empezar. Y toda la industria la va a aplicar, no tengáis ninguna clase de duda. Incluso vuestras compañías favoritas se van a apuntar a ello, incluyendo por ejemplo los amigos de Square Enix. Una compañía que hace poco precisamente, ya vamos al siguiente tema,
ha lanzado Final Fantasy VII Remake para Nintendo Switch 2 y también para Xbox Series. Y de hecho, la última hora nos dice que este videojuego está cada día más exitoso en dichas plataformas. El Nintendo Switch ya prácticamente se ha colocado número 1 en todo el mundo. Y eso teniendo en cuenta que la mayoría de lo que se compra en Nintendo Switch son videojuegos propios. Y eso teniendo en cuenta también que hay mucho rechazo a los videojuegos que no vienen completos en los cartuchos. Pues aún y así, en formato físico, Final Fantasy VII está vendiendo muy bien en Nintendo Switch. Y en el caso de Xbox, pues fijaros la curiosidad. Hace poco os comentaba que el videojuego ocupaba el puesto número 9 entre los títulos más vendidos de la plataforma. Pues ayer hubo una actualización porque ciertos videojuegos dejaron de estar en oferta y Final Fantasy VII se colocó en el puesto número 5 entre los videojuegos más vendidos en Xbox. Y sería número 1 si solamente contásemos videojuegos para un solo jugador. En resumidas cuentas, que está vendiendo muy bien. Ya algunos que dicen que esto no va a vender tanto como en PlayStation, pues hombre, estamos hablando de un videojuego que tiene ya 6 años a sus espaldas. Claro que no va a vender tanto, ni tampoco creo que sea lo que la compañía busca. Ellos simplemente buscan hacer números adicionales y están llevándolo por muy buen camino. El videojuego está vendiendo muy bien, está teniendo una segunda vida y parezca que el videojuego se ha lanzado hace relativamente poco en realidad. Así que en ese sentido me alegro que la compañía esté tomando un buen camino y que abandone las exclusividades. Por cierto, hablando de abandonar exclusividades, ojo porque la semana que viene se lanza un exclusivo de PlayStation que en este caso es Nioh 3, un título del que se ha traído mucha información, un título que de hecho a mí me gustaría jugar prontito, lo que pasa que por calendario no sé si voy a tener tiempo, pero que hace poco nos dejó apenas un par de días un nuevo vídeo, un nuevo tráiler para un poco recordar que el videojuego se lanza ya y que podemos reservarlo y todo eso. Vale, hasta ahí todo correcto. Lo que pasa es que al final de ese vídeo aparece el letrero que estoy poniendo en pantalla. Exclusivo de consolas PlayStation, aunque también estará disponible en PC. Y a continuación dice, no disponible en otras consolas hasta 6 meses más tarde. Esto es nuevo, porque en todos los vídeos anteriores sobre Nioh 3 no aparecía este letrero. Nos ponían PlayStation 5 y PC. Ya está, ahí se quedaba la cosa. Y ahora parece que es una exclusividad temporal. En realidad, alguno puede decir, pero es que Nioh no es de PlayStation. Pues oye, hasta la fecha, sus 2 primeros videojuegos, tanto su primera como su segunda entrega, no han salido en otras plataformas. Y de hecho, en su momento, con ninguno de estos 2 videojuegos se dijo que fuera una exclusividad limitada, por tiempo limitado me refiero, que fuera a salir en otras videoconsolas. Jamás se dijo de estos videojuegos. Yo de hecho cuando anunciaron Nioh 3, yo no es un videojuego que espere para otras consolas, básicamente. Es como si te anuncian un nuevo Bloodborne, por ejemplo. Yo ese videojuego pues no lo esperaría para nada que no fuera PlayStation y PC, porque ahora sí lo sacan todo allí. Pero ahora hablan de otras consolas a los 6 meses. Bueno, a partir de los 6 meses. Puede ser al 8º, al 10º mes o el año siguiente. El caso es que Nioh 3 parece que no es una exclusividad cerrada, a diferencia de sus 2 entregas originales. Entiendo que quizás Sony PlayStation, por una mera cuestión de la relación que ha tenido con esta franquicia, que básicamente la han pagado ellos, la saga Nioh posiblemente sin PlayStation no existiría, pues han mantenido alguna clase de exclusividad. Esto no es el mismo caso que Final Fantasy y otros. Aquí realmente Sony se ha puesto una inversión para que el videojuego exista, aunque no se considera de PlayStation Studios, básicamente porque los que los desarrollan siempre se han querido garantizar como un poquito de independencia. Y de hecho, Nioh 3 es un videojuego que, por lo que sé, las claves y todo ese tipo de cosas las está repartiendo la propia Koei Tecmo. O sea que es una distribución suya más que de PlayStation. Con lo cual, pues lo dicho, en unos meses o el año que viene puede ser que este videojuego lo tengamos tanto para Nintendo Switch como para Xbox. La verdad que muy sorprendente, es una exclusiva que yo la verdad que daba por hecho que iba a ser propia y durante mucho tiempo, pero se ve que se ha roto por aquí. Otra larga relación. De hecho, ese cartel es bastante parecido al que PlayStation también puso con Silent Hill 2 Remake, que al fin y al cabo se acabó cumpliendo. Al año siguiente, cuando terminó la exclusividad, se lanzó para Xbox y se espera que también llegue para Nintendo Switch. Y bueno, hablando precisamente de Konami, hablando de esta compañía y de la saga Silent Hill,
En las últimas horas han dado los datos de qué tal les está yendo a estas franquicias a nivel global después de que se hayan lanzado nuevos videojuegos. Llama la atención que la saga Metal Gear tiene 65 millones de copias vendidas en todo el mundo, después de que se lanzase la revisión de la tercera entrega. Luego tenemos otras franquicias como Yu-Gi-Oh! Y demás que le siguen, pero Silent Hill se encuentra en el puesto número 5, con un total de 14 millones de copias vendidas entre todos sus videojuegos. La verdad que me sigue pareciendo una cifra astronómicamente baja, pero bueno, la franquicia ahora parece que está en su mejor momento. Básicamente porque los dos juegos de Silent Hill más vendidos son los dos últimos que han salido. Es una cosa increíble, pero en fin, de aquí en adelante parece que todo está remontando bastante. Quien sí parece que no remonta ni tiene visos de hacerlo durante este año es Ubisoft. Este 2026 iba a ser muy prometedor para la compañía. Íbamos a tener Prince of Persia, íbamos a tener el remake de un Assassin's Creed, íbamos a tener anuncios a tutiplén, y lo que hemos tenido es una cancelación, despidos, cierres y una completa basura informativa que la verdad ya es que da muchísima pena. Pues ojo que tenemos la última. Parece ser que el Assassin's Creed Invictus, ese Assassin's Creed multijugador del que se hablaba, es un videojuego estilo Fall Guys. Ojo aquí, ¿eh? Hay desarrolladores de manera interna que están empezando a alargar a la prensa ciertas cosas diciendo que el videojuego es espantoso, que el videojuego no tiene sentido, que desde arriba les están diciendo que tienen que hacer un videojuego así porque van a ganar mucho dinero haciendo videojuegos como servicio, de estos que les gusta tanto a la gente y demás. Y básicamente hay gente de Ubisoft que ha dicho que hasta aquí. Algunos se están largando y precisamente por eso conocemos toda esta información. Ya veremos si este proyecto no se cancela, porque de momento no. De momento esto es uno de los proyectos que se ha salvado y sigue para adelante. Que no me cancelen Prince of Persia, por favor, y me cancelen esto, es lo que les diría yo a más de uno. Pero bueno, entiendo que los que están manejando el negocio son unos minions. Yo no sé muy bien qué es lo que pasa aquí, pero bueno. En la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones. A esta compañía yo, como siga con estos pasos, le veo salvando Assassin's Creed y poco más, que es lo único que les vende. Y obviamente, pues podéis dejar ahí sobre esto y lo demás vuestras opiniones. La mía yo creo que es bastante clara. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.